En el último documental del National Geographic se dice que en Doñana existe debajo de la Tierra una estructura formada por una serie de anillos concéntricos y se dice también que esa estructura es muy posiblemente la Atlántida, debido a que esos anillos concéntricos fueron descritos por Platón en el Critias, refiriéndose al continente perdido. Sin embargo, vamos a ver que en otras partes del mundo también existen estructuras con anillos y no por eso van a ser la Atlántida. De todos modos, lo que es más increíble que hemos descubierto es que estas estructuras con anillos, incluido la de Doñana, todas esas estructuras apuntan sus ejes hacia el mismo punto. Es decir, las personas cuando caminaban en dirección al monumento o salían del monumento, estaban orientándose hacia un mismo punto común, llamado Site 145. Lo que haremos en este vídeo será hacer un ranking de los monumentos en función del parecido de esos monumentos con la estructura de anillos de la Atlántida del Platón. Antes de nada vamos a ver cómo en algunos templos que tenían una piedra cilíndrica redondada en su parte superior, esos monumentos repartidos por todo el mundo, como el templo de Angkor Wat, como el templo de Kailasa, Shankaracharya, Boyeswar, Gangaikonda Cholapuram, Kotilingeshwara e incluso Stonehenge o el monumento megalítico Brinchelidu, todos esos monumentos apuntaban sus ejes también hacia el mismo punto. Pero, ¿qué había en ese punto? Bueno, en ese punto la verdad es que solo hay agua. Y para nuestra decepción son 4 kilómetros de agua y debajo tampoco hay nada, solamente hay arena. Bueno, entonces es muy extraño. ¿Por qué apuntaban esos monumentos todos con una especie de piedra negra dentro de ellos hacia el mismo punto de la Tierra? Eso lo supimos cuando el Glomar Challenger, un barco americano, realizó unas prospecciones en ese local y descubrió que justamente en ese punto existe una montaña cilíndrica redonda en su parte superior de un material llamado dolerita, que es negro. Es sorprendente. Lo más sorprendente es cómo que los antiguos orientaron todos los monumentos que tenían lingams, es decir, esas piedras negras igual que la del Site 145, ¿cómo lo orientaron para allá si no podían verlo? Si había encima 4 kilómetros de agua y unos tantos metros de arena. Tal vez fue posible porque en aquella época que se construyeron los monumentos no había agua y tal vez no había arena. Lo que hicieron los investigadores americanos fue simplemente hacer un paper científico describiendo la montaña, incluso colocando sus coordenadas que están abajo a la derecha para alguno de vosotros que quiera localizarla. Ellos hicieron un perfil sísmico del monumento, de la montaña, y vieron que realmente una montaña redonda en su parte superior y la parte inferior era cilíndrica. Y otra cosa importante era que tenía un magnetismo muy fuerte. De hecho, ese magnetismo estropeó los motores del barco que estaba haciendo las experiencias. Realmente lo sorprendente es que siendo tan importante, esa montaña no estuviese descrita en algún texto sagrado antiguo. Y de hecho, nosotros nos preguntamos, ¿será que existe algún texto sagrado antiguo, mitológico, etcétera, donde apareciese esa montaña para donde apuntan los monumentos con lingams? Y encontramos uno. Era el texto llamado Critias y la montaña era la montaña de Poseidón y Clito. Se dice que en esta montaña vivía un hombre nacido en la tierra, un autóctono llamado Evenor, que vivía con su mujer cuyo nombre era Leucipe y con su hija única cuyo nombre era Clito. Al llegar la edad adulta, su padre y su madre murieron
Entonces Poseidón se enamoró de ella, de Clito, la hizo suya e hizo el amor con ella. Entonces dice el Críteas que la montaña donde vivían fue hecha inexpugnable por Poseidón, que retiró las laderas de la montaña y la rodeó con fosos concéntricos de agua y tierra. Vamos a ver de nuevo esta última frase. Entonces Poseidón hizo que la montaña donde vivían fuese inexpugnable, retirando las laderas de la montaña. Vamos a ver qué pasa con la montaña cuando retiramos las laderas. Vemos esta montaña gris abajo, y ¿qué pasa si le retiramos las laderas? Pues se queda justamente la estructura del Site 145, un cilindro negro de dolerita redondo en su parte superior. Bueno, pues esto realmente es la única mención en la literatura a una montaña con esas características. Solo que Platón continúa describiendo la montaña diciendo que estaba rodeada por fosos concéntricos de agua y tierra. Y lo que nos sorprende es que los lingams de la India también parece estar rodeados de círculos concéntricos. Pero ¿a qué se refería Platón cuando describía esa montaña? Se refería a la famosa descripción de la capital de la Atlántida, Poseidonia, que tenía una montaña central y varios círculos concéntricos de agua y tierra. Vamos a ver entonces un poquito con mayor cuidado cómo eran esos círculos. Se dice que el círculo externo era el mayor anillo y era el que comunicaba directamente con el mar, y tenía de ancho 3 estadios, y el de tierra contiguo tenía las mismas dimensiones. Aquí lo vemos en el dibujo. La parte externa es azul representando el agua, y la parte interna es marrón representando los círculos de tierra. Se dice que de los 2 anillos siguientes, el de mar tenía 2 estadios y el de tierra también las mismas dimensiones, 2 estadios. Por fin, al final, el que rodeaba inmediatamente la isla tenía una anchura de 1 estadio, en cuanto que la isla tenía 5 estadios de diámetro. Bueno, pues lo que vamos a ver justamente es que estas proporciones se mantienen en varios monumentos, y justamente esos monumentos apuntan para el Site 145. Para ver cómo esos monumentos mantienen las proporciones, vamos a coger esa descripción y vamos a hacer una especie de plantilla que vamos a colocar encima de los monumentos para ver si esos monumentos mantienen las mismas proporciones. En la posición número 5, la Atlántida de Doñana, investigada por los investigadores del National Geographic. Ellos hicieron unas prospecciones con un magnetómetro y observaron que había unas alteraciones magnéticas en esta región en forma de anillos. De un modo relativamente imaginativo, ellos crearon este mapa donde intentaron colocar esos anillos. Bueno, la orientación de esta Atlántida de Doñana es hacia el sudoeste, y vemos que justamente hacia el sudoeste se encuentra la línea que pasa por el eje del monumento, atraviesa los canales que llegan al centro del monumento y terminan llegando al Site 145. Además de lo que hemos visto en el National Geographic, se menciona este monumento, Cancho Roano. Se dice que este monumento era un monumento conmemorativo para acordarse de las personas que murieron al ser sepultada la Atlántida por una inmensa tromba de agua. Está a unos 100 kilómetros de Doñana, y en el National Geographic se dice que se refiere a la Atlántida porque en el dintel tiene una piedra donde aparece una persona y unos anillos concéntricos. Pero no podemos olvidar
que estos anillos concéntricos no solo aparecen cerca de Doñana, sino que existen otros anillos concéntricos repartidos por la geografía peninsular y además fuera de la península. Por ejemplo, este aquí, esta estela de Guerrero del Viso Córdoba, tenemos esos anillos concéntricos que, aunque se quiera decir que son escudos, es demasiado grande para que sea un escudo y tiene unas proporciones que realmente son compatibles con lo que describimos de la Atlántida. Aquí el Museo Arqueológico de Sevilla tenemos la estela de Carmona también. En el Museo de Interpretación de los Tartesos de Almargén tenemos la estela de Almargén. En el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz tenemos la estela de la Capilla de Badajoz. Y en el Museo Arqueológico Nacional tenemos la estela de Magacela, que también tiene unas proporciones, los anillos parecidos y compatibles con las dimensiones de la Atlántida. Pero queremos hacer énfasis en que no solo en la península o alrededor de Canchorroano, sino que en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos también tenemos representaciones pictóricas o representaciones en piedra, los petroglifos, que son parecidas. Por ejemplo, este está en Nuevo México y este está en Florianópolis, en la isla del Coral. Así que realmente podemos decir que la propuesta del National Geographic no es una propuesta extremadamente relevante. Y vamos de hecho a ver que existen otros muchos monumentos que también están formados por anillos y que son mucho más interesantes incluso que el propuesto por el National Geographic. Como por ejemplo tenemos aquí en Rusia, en la posición número 4, Arcaín. Este monumento se encuentra en Siberia y una de las características importantes es que en él se han encontrado esqueletos con el cráneo alargado, dolicocéfalo. Nunca se había encontrado en lugares tan septentrionales este tipo de esqueletos. Recordemos de los esqueletos de Perú, de Paracas, y los esqueletos de la isla de Malta. Vamos a ver el caso que es Arcaín. Los arqueólogos han encontrado una serie de estructuras en anillos. Si colocásemos nuestra plantilla encima, vemos que se encaja muy bien con lo que se ve desde el aire relacionado con Arcaín. Colocando encima el plano elaborado por los arqueólogos, tenemos esta imagen y observamos que en este plano existe una especie de entrada hacia la estructura que hace que esta estructura tenga algún tipo de orientación. Lo que llama la atención es que la línea que pasa desde el centro de este monumento hacia el Site 145 justamente pasa por el corredor de entrada al monumento y llega, por supuesto, al Site 145. En la posición 3, el templo Ekatarso Mahadeva, la Atlántida de la India. Vemos que este templo, que está en una región llamada Modera, está encima de una montaña, desde la cual se tiene un excelente panorama del horizonte. Es un templo completamente cerrado y dentro encontramos esta parte central donde existe un pilar que nos recuerda mucho al pilar mencionado en la descripción de la Atlántida de Platón. En la descripción de la Atlántida de Platón se dice que cada 5 años los reyes de la Atlántida se reunían en un templo central y después de discutir inscribían las leyes que ellos habían decidido en un pilar y que sobre ese pilar se echaba sangre de un buey.
Aquí vemos una especie de agujero donde se podría colocar un asta central y tal vez amarrar una vaca. También vemos aquí una serie de agujeritos que sirven para que el agua de la lluvia penetre, salga por allí, pero también podría servir para que la sangre de un sacrificio pudiese ser eliminada fácilmente. Bueno, también nosotros tenemos alrededor, en ese templo, una serie de hornacinas, una serie de capillas, donde se colocan muchos otros lingams. Podrían ser los lingams utilizados en los años anteriores para no perder la memoria de lo que fue inscrito en ellos anteriormente. Vemos nuestro monumento y vamos a colocar la plantilla. Vemos que se ajusta de modo casi perfecto. De todos modos, estas estructuras en anillos tienen un problema, que es difícil ver una orientación, pero en este caso lo que rompe la simetría de esta estructura es justamente el pilar que vimos que está en el centro del monumento, que sería esta sombra aquí. Ese sería el pilar. Si trazamos una línea desde ese pilar hacia el site 145, vemos que la línea divide en dos el monumento, con lo cual quiere decir que también este monumento está bien orientado hacia el site 145. En la posición número 2 tenemos Stonehenge, la Atlántida de Inglaterra. En Stonehenge también, al igual que en el templo anterior de la India, encontramos una serie de agujeros de locales donde se colocarán piedras cilíndricas, una especie de lingams alrededor, que son los llamados los Aubrey Holes, que son 56. En el caso anterior eran 64. En este caso de Stonehenge, si superponemos nuestra plantilla hecha a partir de los anillos de la Atlántida, como lo describiría Platón, vemos que también la plantilla se encaja bastante bien, con lo cual podría ser que los que construyeron Stonehenge se basasen en las medidas de la Atlántida para elaborar la arquitectura de este monumento. En Stonehenge existe también una avenida, que es esta aquí, que es una avenida procesional por donde iban los fieles por aquí en dirección a Stonehenge. También en esta avenida es por donde se alineaban los primeros rayos de sol en el solsticio de verano. Bueno, vamos a ver que esta avenida está perfectamente alineada con la línea que va al site 145. Vemos que poniendo un punto en este lugar y otro en el site 145, la línea pasa perfectamente por en medio del monumento. Dividiendo la avenida en dos partes y además pasando la línea por la piedra que hay aquí al inicio del monumento y pasando exactamente por la piedra altar en el monumento. En la posición número 1, la isla de Chicli, la Atlántida de Túnez. En este caso tenemos un lago y en este lago una isla. Lo que llama mucho la atención es que en vez de hacer un puente desde la orilla más cercana hacia la isla, ellos hicieron un puente por en medio del lago hasta el final. Y este puente tiene una longitud total de aproximadamente 8,5 kilómetros, lo cual sería como el estrecho de Gibraltar. Este puente se podría considerar como una de las estructuras más increíbles de todo el mundo antiguo, y sin embargo nadie le da importancia. Aquí vemos delante de ese puente que existe un monumento, ese monumento ahí,
Intentando superponer la plantilla, vemos que se encaja bastante bien. Vamos a ver ahora la orientación del puente de Chicli. Este puente tiene unos 3-4 metros de anchura y desde este punto hasta la isla hay unos 5 kilómetros. Si colocamos un punto en este puente y otro punto en el SAI 145, la línea recta que une esos dos puntos pasa perfectamente a lo largo de los 5 kilómetros. Vemos la línea en naranja. Esa línea pasa perfectamente a lo largo de los 5 kilómetros del puente. Es algo impresionante la orientación de este puente hacia el SAI 145. Al igual que con Stonehenge, este puente sería un puente ceremonial, si no se habría construido desde la orilla más próxima. Aquí lo importante era que las personas durante una conmemoración caminaban mirando hacia el SAI 145, mirando hacia la Atlántida, recordando a sus antepasados. Y al final del puente, ellos llegaban justamente a la estructura que tenía el formato de la Atlántida, lo cual que es exactamente esta estructura con anillos concéntricos. Por tanto, vemos que la isla de Chicli es impresionante, muestra que está perfectamente alineada, perfectamente orientada. Si por ejemplo cogiésemos esa línea naranja, vemos la línea naranja que va al SAI 145, ¿no? Vamos a ir un poquito más próximo. Un poquito más próximo. Y si cogiésemos esa línea naranja y cambiásemos un poquito de dirección, aunque fuese muy poco, por ejemplo, vamos a hacerlo ahora. Vamos a cambiar un poco la dirección de esa línea, aunque sea un poco, como vemos aquí, porque desde la parte superior es bien poco lo que estamos alterando. Ya ese poco hace que la línea naranja ya no esté alineada con el puente. Al principio puede parecer que sí, pero después, ya llegando cerca de la estructura central, vemos que ya no coincide con la estructura y también se ha salido un poco del puente, ya ha empezado a salirse del puente. Entonces vemos que este puente fue construido teniendo un alineamiento perfecto con el SAI 145. La más mínima desviación produciría un desalineamiento. En este vídeo acabamos de ver que varios monumentos cuya arquitectura se parece a la estructura de anillos de la Atlántida apuntan hacia el mismo punto del Mar del Caribe donde creemos que está la verdadera Atlántida, hacia el SAI 145, descrito por una serie de científicos americanos que hicieron una serie de prospecciones en el local.